En la historia de Chile, la minería ha sido desde siempre un importante protagonista. Gran parte de esta historia minera se ha originado en el norte de nuestro país. El salitre y su gente escriben con sudor nuestro pasado minero. Sus oficinas disfrutaron de un esplendor económico nunca antes visto. Por sus salones y teatros desfilaron artistas de fama mundial, así como también importantes compañías de teatro del mundo. Pronto, la pampa floreciente se transformaría en la pampa silenciosa y olvidada. Los avances científicos desarrollados en Europa dejarían al salitre nacional sin mercados. Las chimeneas fueron apagándose y las oficinas se transformaron en pueblos fantasmas en medio del desierto. Sin embargo, se descubren yacimientos de plata en Chañarcillo, oro en Andacollo y aparece con gran fuerza la explotación de los yacimientos de cobre en el norte y centro del país. Este auge minero demanda la preparación de personas capacitadas para el desarrollo de la actividad. Se fundan entonces escuelas y liceos técnicos e industriales que evolucionan y finalmente dan origen a las escuelas de minas en La Serena, Copiapó y Antofagasta. En una oportunidad me contaba de que él estaba trabajando en la mina, estaba con el macho ahí pegándole una cuña para ir desprendiendo el material, cuando de repente cada golpe que daba, él sentía 2 golpes más. Que era el diablo que le ayudaba a trabajar. Sacó medio kilo de oro. Y fue la única vez que sacó tanto material. Y al final lo perdió todo. Porque somos como polvo de estrellas. Y antes que el viento nos lleve a otro lugar, queremos dejar lo mejor de nuestros corazones. Con ustedes, el Circo Minero.
las faenas mineras de esta región de Atacama y Coquimbo eran faenas pequeñas, pirquineos o mediana minería. Y eso se caracterizaba porque la gente tenía que vivir 10 o 15 días en faena. Y para eso habían habitaciones muy precarias. No había luz eléctrica, no existía la televisión, no llegaba la radio, no había ninguna forma de entretención. Entonces los mineros trabajaban y tipo 6 de la tarde se hacían actividades deportivas, el fútbol, y después comían y se juntaban y hacían una fogata porque la iluminación era muy pobre. Y en esa fogata los que tenían algunas condiciones artísticas cantaban, tocaban la guitarra, pero lo que más había en los mineros están los mentirosos y los chistosos. O sea, el 25 en la noche había que esperar hasta las 12 para tocar la campana y iniciar, porque iniciamos a la medianoche del 26 el aniversario. Entonces, para esperar eso, se hacía una fogata. Y se colocaban sillas, venían los profesores, los estudiantes cantaban, se contaban chistes. Y ese espectáculo fue el que se transformó en circo por la inspiración de Manuel Zapata. En el circo hicimos sillas nomás, hicimos un redondel, una lona con acerrín. Era todo broma al principio. No teníamos ni un número serio. ¿Quién puede ser Guaripola? Consigamos una niña de afuera. No, a las 12 de la noche está el loco. Busquemos a alguien. Primero buscar el pintoso, porque había gallos pintosos. Algunos que parecían niñas. Y como todo era en broma, no, pues el más feo de la escuela. Y ahí conseguimos a Eduardo Rosas. El año 53 salió el rubio Smite. El rubio Smite era rubiecito, ojos azules, blanquito, y fue espectacular, ¿eh? Cuando salió el rubio Smite, empezó la banda a tocar y sale el rubio Smite manejando a presentar a los artistas, fue una locura. ¿Y de dónde sacaron esa chiquilla? Y el circo minero, que unió a tanta gente, porque era una cosa de la escuela. Armar el circo, cuando los gallos se van metiendo, hay que ayudar. Todos querían ser partícipes de esto. Entonces empezaron los ayudantes de pista, los que no podían hacer actividades artísticas, eran ayudantes de pista, qué sé yo, cobradores, boleteros, todo. Ahí se empieza a organizar el circo. Porque era tan atractivo el pertenecer al circo, que todos quieren participar de alguna u otra manera. Porque el circo es una familia. Eso es lo más importante. Eso es importantísimo. Toda la gente del circo constituye una familia. Todos los que participaron en el circo son como hermanos. Es realmente impresionante, con todos los años que han pasado, ¿no? Hoy del circo minero tengo, pero gratísimos recuerdos. Yo ingresé al circo minero el mismo año que ingresé a la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo. Ex escuela de mina también. Primero empezamos como ayudante de pista.
los que armamos el circo, atendemos a la gente, la hora de la función, levantamos el circo, se desarma el circo, todas esas cosas lo hace el ayudante de pista. Como a los 5 años ya los faquires estaban por egresar y es lógico que eso tiene que quedar otra persona con el legado, que aprenda todo esto y eso. Y ahí empecé a salir de faquir los últimos 3 años del circo y estuve aproximadamente como 8 años en el circo minero. Bueno, en ese tiempo habían hartos números. Estaba el rola rola, la escalera a la muerte, el trapecio doble, las paralelas, la escalera humana, los pulsistas, malabaristas, los faquires. A veces había números que los teníamos que dejar de lado. Yo soy como el oso. Feo, feo, pero sabroso. Por eso todas las negras lindas a mí me llaman el cariñoso. El cha, 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 tan rico y sabroso. Se dio idea de hacer una imitación murga de una orquesta famosa chilena. Fue la Ritmo y Juventud. Y estas murgas son verdaderas orquestas, pero algunos instrumentos son verdaderos y otros instrumentos son construidos de forma artesanal. Rápidamente se armó el grupo, el cantante Giancarlo Di Martini era de María Elena, Alfaro, que tocaba los bongos, era de Pedro Valdivia. Juntamos 3 saxos, 2 trompetas, un contrabajo, un piano y un bongo. El cha, cha, cha de los cariñosos. Vamos a tirarle la cola al oso. La Congo estaba bailando en casa y cuando estaba también el oso. El cha, 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 tan rico y sabroso. El cha, cha, cha de los cariñosos. El cha, cha, cha que yo estoy cantando es ritmo bueno y muy cadencioso. Por eso todos están bailando el cha, cha, cha de los cariñosos. El cha, 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 tan rico y sabroso. El cha, cha, cha de los cariñosos. Entonces los instrumentos se hicieron, casi son una réplica exacta del instrumento real. Esta gracia de estos instrumentos era que había que hacerlo y representarlo de tal manera que a la corta distancia parecieran que eran reales. Y esa fue la orquesta espectáculo que se presentó en el Circo Minero. ¿Cuánto valen los pastelitos para adivinar? Lo que te lo regalo. Ya, gracias. Pastelito para adivinar. Oye, pero esto es caca. ¡Adivinó, caballero! Ya me tomé el Viagra. Oiga, ¿cómo? Es que ya me tomé el Viagra. ¿Y por qué dice eso? Aquí dice, avise su parada con anticipación. Recuerdo cuando se cayó nuestro trapecista, en medio del silencio general, así, salió, empujamos a un Tony para que fuera ahí a normalizar, ¿ah? Y él miró hacia arriba y dijo, están lloviendo cosas extrañas, porque se había caído un trapecista, ¿ah? Y se pareció y dijo, y no olviden, matiné, vermú y noche, ¿ah? Después que se nos cayó Gernot, al año siguiente mandamos a hacer una red. Ya empezaron a actuar con red. La hicimos de cáñamo, pues no había fibra. Pues. ¿Dónde mandamos a hacer una red? Unos pescadores, pues, allá en Peñuelo. Cayeron a trapecistas y caían a la red. Los payasos pues jugaban en la red. Pues.
Y yo creo que fuimos el primer circo en Chile que tuvo red. Nos faltaban los accidentes en el circo, ¿eh? Tiene sus mártires. A nosotros nos tocó el fallecimiento de Manuel Lafuente en un desarme del circo. Y él, se nos fueron los mástiles y se golpeó la cabeza con un mástil, se murió en manos mías. Él. Yo creo que había un espíritu que se partía. Yo al principio no capté el espíritu del circo minero. Y lo vine a vivir ese año 60 cuando se murió este compañero. Los sindicatos, el sindicato de payasos, porque fue un sindicato de payasos allá, ¿ah? Hacían exigencias, pues. Exigencias, requerimos 2 botellas de pisco, una de ron, de Coca-Cola, esas cosas que se tenía que tener para que los payasos pudieran salir afuera, pues, salieran con desplante. Pues. Y tuvimos una huelga de payasos, porque nos quisieron salir un día porque no le habíamos dado la red. La marcha Bajo el Águila Doble, o Under the Double Eagle, que acompaña al circo minero desde sus comienzos, fue escrita por Joseph Franz Wagner y es el himno oficial del regimiento austríaco. Esta marcha se hace popular en Estados Unidos y pronto es incorporada a los circos norteamericanos. La primera banda que tuvo el circo minero fue la banda de los Pelucas. Por los años 50, la Escuela de Minas de La Serena había contratado a 2 peluqueros para que cortaran el pelo a sus alumnos internos. Estos peluqueros eran los hermanos Briceño, músicos de la banda del regimiento de la ciudad de La Serena, que fueron convencidos por los jóvenes para que les ayudaran con la música de su recién nacido circo. El que mandaba la banda era mi hermano, ahí el tocayo. Nos dábamos la vuelta, pescamos y nos quedamos al frente de la escuela de minas y después lo íbamos tocando para allá, para el circo, y nosotros entrábamos tocando y la gente gritaba para entrar. Y quedaba mucha gente afuera. Figura de nuestro circo minero 2006. Y los chiquillos me engañaron de cierta forma para poder llegar al circo, porque me invitaron a una reunión para acompañarlos. Y cuando yo llegué ahí, me dijeron delante de todos que yo era la nueva número de fuego del circo, porque yo de hecho hacía malabares con fuego, pero no le encontraba la relevancia y qué podía hacer tampoco dentro del circo con el fuego. Yo me fui directo al fuego y no tuve muchas opciones al principio. Y me gustó y me quedé ahí.
Pero hay otras personas que van de malabarista, siempre todos empiezan por malabarista, todos quieren ser malabaristas, después terminan siendo trapecista. Y el periodo también de aprender, porque algunos ves como un corador, porque primero tú eliges y luego tienes que ser capaz de aguantar, por ejemplo, para un entrenamiento de trapecio, aguantar un ritmo de entrenamiento para poder lograr los ejercicios que quieres hacer. Y ahí de los que querían hacer trapecista, la mitad queda afuera ya. O sea, ya no es trapecista. Quedan solamente los que quieren y los que pueden hacerlo. Me acuerdo de él del apellido nomás, que era Torres, y le decían el Cacho Torres. Y de hecho el número del Rola Rola a mí fue uno de los que me entusiasmó y seguí un poco los pasos de él sin que él fuera mi profesor, sino además que esto uno lo empieza a aprender solo, sin que nadie le enseñe. Yo empecé en una mesa de 2 metros de altura trabajando, y yo después esa mesa la hice a 4 metros y ya no trabajaba solo. Es cíclico el circo. Llega un momento en que el circo está con mucha gente y llega un periodo en que el circo se empieza a ir la gente. Y creo que el tiempo más marcado que yo conozco es el año 88, cuando toda una generación de cirqueros, digamos, egresó de la universidad. Entonces quedamos como 4 o 5 y empezamos a trabajar en torno al circo. Y llegamos a tener como 60 personas, casi el 80% de personas nuevas. Yo creo que lo más importante para mí en el circo es que se haya mantenido en el tiempo, independiente de la generación, independiente de los cambios de rector que puedan haber en el tiempo, de los cambios sociales en el país. Sigue estando el nombre, sigue estando el espectáculo, sigue siendo lo mismo, jóvenes universitarios que hacen circo minero. O sea, uno vibra con el circo. Pero el momento más feliz fue cuando vi a la carpa. Me emocioné porque yo decía, chuta, son 55 años que tantas generaciones esperaron la carpa. ¿Se imaginaron cómo sería dejar la carpa de estrellas que teníamos, que era el cielo? Pasaron frío, con sus mallas, pero igual hacían la función, y de repente ver parar la carpa y decir, esta carpa es de nosotros vamos a poder andar trayendo a donde queramos, poder salir y dejar la carpa de estrellas de lado por una carpa azul, que para nosotros a lo mejor es la carpa más hermosa que existe. Y entrar y ver a mis propios compañeros contentos y un orgullo por ser la generación de obtener la carpa también. Entré a la escuela de mina, al grado técnico profesional. Entré en el 66. Me llamaron a integrar los hijos del Sheik, que era una serie de ejercicios con pirámides humanas, y yo era el último que llegaba arriba a la pirámide. Llegué a ser como regalón en esos años, porque era uno de los más chicos, y aprendí harto, me enseñaron. Después con los años me di cuenta de que era una familia el circo y que era bienvenido. Pues ya egresé, me retiré y 30 años después volví. Volví a colaborar con el circo porque vi que había entusiasmo, y solamente que faltaba alguien que los guiara un poco a los niños. Y paramos los trapecios volantes. Después llegué a ser coordinador del circo
Durante 9 años estuve coordinando un circo. Estoy trabajando de lejos con los niños, un poco distante, pero siempre apoyándolo en la parte trapecio y preparando gente. Esa mística viene del año 50, yo creo, cuando se formó el circo, 51. Nunca se ha perdido. Nunca. Y yo creo que nunca se va a perder. Eso es la parte más importante en el circo minero, conservar esa mística y esa tradición. Una familia de estudiantes. Y eso es el circo, es la vida. Presentan ante ustedes las magníficas Águilas Suicidas. Este trapecio volante fue conocido fuera de Chile y consistía en... Se tiraban 2 trapecistas, o sea, donde yo estaba, y yo tomaba uno en cada mano. Y después salía un tercer trapecista que pasaba por arriba de estos 2 y los otros pasaban por abajo. Un cruce como hacen todos los trapecios, los trapecistas, pero en vez de haber 2 personas en el aire, habían 3 en el aire. Cuando viene el golpe de Estado del 11 de septiembre, fue coincidentemente la última función del circo de ese año. Al otro día en la mañana fue el golpe de Estado. Y fue tragicómico porque se hacían alusiones, por ejemplo, en algunos de los sketches de los payasos, con respecto a esto, pero nadie imaginó que iba a ser realidad al día siguiente. Cuando se produce este cambio, se va mucha gente del circo minero, no se permitían actividad artística porque la mayoría eran de tendencia izquierdista, los grupos folclóricos o estos folclor que existían antiguamente, de protesta. El circo también fue como catalogado que era de esa tendencia. Por lo tanto, todo lo demás desaparecieron muchas cosas con los allanamientos. Y nuevamente el circo se levantó un poco de sus cenizas y nuevamente salió a las funciones, un poco más reducido, pero logramos nuevamente continuar esta tradición. Bueno, yo me caí el 10 de septiembre de 1973. Estábamos haciendo el número Escalera de la Muerte y en una mala maniobra nos fuimos al suelo. Me quebré la cara, me quebré una pierna. Estuve 3 meses hospitalizado y aquí estoy nuevamente. Yo te digo, ahora yo ya tengo cerca de 60 años y todavía estoy ayudándole a los niños acá.
Había muchos departamentos, como los departamentos de publicidad, de guardarropía, etc. El circo estaba conformado alrededor de 80 y tantas, 90 personas. Ese era el 100% del circo. Desde el gerente del circo, el señor Corales, hasta el último ayudante de pista eran alumnos. Era 100% controlado por los alumnos de la Universidad Técnica del Estado. En ese periodo eran los estudiantes los dueños del circo y los que administraban el circo completamente. El circo mismo juntaba personas que iban a algo, tenían algo más que las ganas de estudiar, tenían inquietudes adicionales. Para mí incluso fue formador por el desafío de hacer eso que después me di cuenta que era una empresa. Y era una muy buena organización. Cada departamento rendía cuenta del trabajo que estaba haciendo. Y esto hizo que lo económico también fuera muy bueno para el circo. Se iba juntando platita de un año para otro, iba quedando como fondo. Entonces teníamos una cuenta de ahorro en el Banco del Estado y ahí depositábamos la plata y pues decíamos, partimos con no sé cuánta plata y ¿qué hay que hacer? Entonces una de las cosas que era que mandábamos a hacer banderines, pues el año 61, 60, por ahí salimos los primeros banderines y los mandamos a hacer. Se hacían 5 días de función nocturna y 2 o 3 matinés. Y eso hizo que tuviera a su vez muy buenos ingresos. El hecho de tener muy buenos ingresos significó comprar una pista, ya no se actuaba en el cielo, sino en el suelo, sino una pista elevada, con estructura de fierro, bien hecha. Ocupamos siempre acá para hacer muchas cosas que el circo necesitaba. En los trapecios, por ejemplo, había que tornear piezas, hacer eje, adaptar pernos, amarras, ganchos. Entonces aquí se hacían, ¿no? Y aquí se ha colaborado siempre. Las cosas que hicimos nosotros fueron muy buenas porque le dimos un salto al circo en calidad. Le cambiamos los trajes preciosos, y le hicimos lo mismo. Entonces la gente ya no gastaba parte de su plata, sino que además la mayoría de los cabros jóvenes, todos teníamos escasez de plata. Entonces, ¿cómo podíamos gastar en eso? Entonces, le dábamos plata. El comercio sabía que el circo generaba recursos, nunca se dio un paso en falso, por lo tanto existían créditos importantes para comprar materiales para el circo, que eran más o menos altos. Y esto es lo que originó el problema cuando ya se traspasa a la universidad. Pero en la actualidad eso depende de un departamento, ¿no? Entonces, nosotros los de afuera, los exalumnos, vemos como que se le ha quitado responsabilidad a los jóvenes. Yo creo que lo que nos marcó a nosotros en ese periodo fue la amistad, el compartir. Nosotros tuvimos un grupo de personas ahí, de jóvenes estudiantes, que nos unimos mucho, ¿no? Y ese era, yo creo, el sueño de casi todos los cabros, fíjate, poder estar en el Circo Minero. Era como un premio para uno en cierta medida. ¿Y cuál era el pago? El pago de todo este sacrificio, bueno, uno lo hacía también porque le gustaba mucho, era la gran fiesta del Circo Minero. Se hacía una gran fiesta de cierre de la temporada, fiesta enorme, y ese era todo el pago. Nosotros éramos, de otra forma, éramos quizás a lo mejor más locos, pero más responsables en hacer un circo bueno. Te voy a decir que en una oportunidad casi queda fuera el número de la escalera.
porque exigían mucho en ese tiempo, porque necesitábamos hacer un circo bueno. Y tuvimos que hacer una variación en la escalera, subir la doble altura para que nos pudieran dejar en el circo. El circo en ese tiempo fue tan bueno que nos llamaban de todas partes. Yo te digo, nosotros recorrimos todo el norte de Chile. 40 años que estoy ligado al circo, que en algún momento me alejé por motivos de trabajo. Mira, se mantiene la tradición del circo. La idea, que nació en un grupo de estudiantes en la Escuela de Minas de La Serena el año 1951, continúa desarrollándose. Algunos ya no están, pero su espíritu se ha quedado para siempre en el corazón del circo minero. Extremadamente brillante, y por eso terminé antes. Y no sé para qué, si todavía estoy cesante. En definitiva, lo que estamos conservando y lo que estamos proyectando en el futuro es esa vena artística del minero de Pirquén, abandonado en el cerro tratando de sobrevivir, que nosotros lo estilizamos un poco en la academia y que hemos mantenido, pero lo que hemos capturado y mantenemos nosotros como un referente para el futuro, es que el hombre que trabajó con la tierra en la minería sí tenía una forma también de expresarse artísticamente. La fogata minera, el circo minero y el circo universitario actual, o lo que sea en el futuro, va a tener algo de común siempre, que es la necesidad del hombre de expresarse a través de la expresión artística. Es una nueva forma de expresión, una forma que viene con el ser humano desde su origen.